Creo que hay un consenso en este minuto a nivel nacional de los analistas, gobierno, partidos políticos, distintas autoridades de gobierno, que tenemos un problema en nuestras fronteras del norte y del noreste, que tenemos un problema en las grandes ciudades de crimen organizado y que tenemos un problema en lo que se llama la macrozona sur de insurgencia, que a veces tiene cara de terrorismo o de delincuencia, dependiendo de la mirada que uno tenga. El COSENA, por otro lado, lo cita efectivamente, como dices tú, el presidente, producto de la situación del crimen organizado, bajo, yo diría, la necesidad de mirar también un proyecto que es el proyecto de infraestructura crítica. Ahora, primero, creo que el COSENA es una buena reunión, porque las autoridades, las más altas autoridades de la República se reúnan a ver el tema de la seguridad nacional, o de la seguridad pública, como lo quieran llamar ellos. Dos, el acta es bastante críptica, así uno tiene que echar a analizar para buscar qué es lo que querían decir efectivamente. Recuerda que este no es un acta que se circule por todas las autoridades que asistieron para que le den el visto bueno. Esto es básicamente el acta que saca Presidencia con las conclusiones, básicamente, y con los principales puntos que planteó cada una de las autoridades, porque fue además una reunión bastante larga. Y yo creo que en lo sustancial recoge dos cosas. Uno, creo que la posición respecto a las distintas instituciones de la defensa que habían representadas, cuáles son las cosas que principalmente les preocupan. Dos, si bien es cierto, se citó para la infraestructura crítica, creo que terminaron cubriendo bastante más cosas que infraestructura crítica. Me parece que lo había comentado contigo, el COSENA en esa fecha iba a estar evidentemente contaminado por el tema de los incendios de Viña del Mar. Y probablemente la conclusión general efectivamente es que había que tener, digamos, el país necesita una estrategia de seguridad. Yo le llamo estrategia de seguridad nacional, ellos le llamaban estrategia de seguridad pública. Pero raya para la suma, creo que es una buena reunión. El COSENA no es consultivo hoy en día, no tiene facultades de decisión, por lo tanto, pero igual es bueno, ¿no? Que se reúna el presidente con las autoridades y que salga un acta, y ojalá que probablemente el COSENA sesione durante este periodo en forma mensual o bimensual, mientras vayan para ir monitoreando el avance que se van produciendo en esta materia. Sobre todo que la ministra del Interior quedó con la obligación, el compromiso de presentar medidas concretas al final del acta. Sí, creo que son las mismas medidas que ella había anticipado en alguna medida. Y lo bueno es que se habla, es decir, yo no soy muy amigo del Ministerio de Seguridad Pública, no estoy tan seguro si va a agregar o no valor en esto. Lo que más rescato es una vez por todas sacar la legislación relativa al sistema de seguridad nacional. Digamos, usted, más que el sistema de seguridad nacional, perdón, me equivoco, el sistema de inteligencia. Eso, yo te iba a preguntar sobre eso, porque yo te he escuchado, Richard, que para ti el eje de todo lo que debiera ser un eje, una estrategia de seguridad nacional, debiera ser la inteligencia. Una estrategia más global y cabal sobre la inteligencia. Conversemos un poco de eso. ¿Cuál es tu visión sobre el rol de la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia y el rol de la inteligencia? La inteligencia es tener la información a nivel de las autoridades de lo que está ocurriendo en distintos lugares, porque no hay nada peor que estar solo actuando en forma reactiva. La inteligencia te permite actuar en forma preventiva, poder anticiparte a la jugada. ¿Ya? ¿Qué pasa con la inteligencia hoy día en Chile? La inteligencia en Chile está, yo diría, bastante disminuida después de los eventos en que Carabineros, creo que fueron los casos Huracán y algunos similares por ahí, donde la inteligencia, por lo menos que viene Carabineros, está bastante disminuida, es decir, todas las facultades de inteligencia de Carabineros fueron disminuidas al mínimo. Algo tiene la PDI. Las Fuerzas Armadas están obligadas solamente, no tienen por ley, no pueden andar haciendo inteligencia interna, solamente pueden hacer contrainteligencia conforme les afecte algunos aspectos propios de ellos. Y la ANI es una oficina que recopila información, que produce análisis para el gobierno, pero que tiene capacidades limitadas de obtener información, ya sea vía humana, que se llama, digamos, HUMINT, o vía electrónica o vía satelital. Entonces, hoy en día estamos hablando en este mundo sumamente tecnológico y estamos hablando que nuestra capacidad de inteligencia es limitada porque no le hemos permitido a nuestro sistema de inteligencia operar como tal. Entonces, cómo esperamos muchas veces que la acción de las policías o del gobierno sea efectiva si no tienen información, ¿ya? Ahora, esto es un problema del gobierno actual y es un problema que también venía en el gobierno del presidente Piñera.
presidente Piñera en alguna medida trató de acelerar esto, pero todos sabemos que nuestro sistema político fragmentado no permite a veces algunas legislaciones de este tipo que lleguen a buen término. Y lamentablemente tenemos que esperar que la crisis aumente su temperatura para que haya voluntad política transversal para poder sacar este tipo de legislación adelante. Sí, yo creo que esa, está pendiente. El tipo de problemas que tenemos, esto es clave. Ya, y está pendiente una ley que establezca, y entiendo que está en plena tramitación, que establezca un sistema nacional de inteligencia a la altura de lo que Chile necesita. Robusto, con capacidades. Y además también, ojo, que hay un tema que a veces se nos olvida, con ciertas capacidades también de proteger nuestra ciberinfraestructura, nuestra infraestructura digital y electrónica, de lo que es ciberataques y cosas de ese tipo, ¿ya? Entonces, tenemos que tener una legislación de inteligencia acorde al año 2024. Lo que tenemos en este minuto no da para nada. Entonces, no podemos esperar efectivamente que la seguridad nacional y la seguridad pública funcionen si no sabemos por dónde nos están pegando y cuándo nos van a pegar. En ese sentido, le hemos entregado la iniciativa a quienes lideran esos esfuerzos criminales. ¿En qué sentido? En el sentido que hoy en día la capacidad de reacción del Estado es limitada porque no tiene la información. Entonces tú estás reaccionando a las iniciativas criminales. No te puedes anticipar a ellas. Ya no sabes dónde va, en qué comuna va a estar a más alto nivel de criminalidad. ¿Cuáles son hoy en día, qué es lo que esperamos en el 2024 en términos de inmigración ilegal por las fronteras del norte? Porque recuerda que la inmigración ilegal, no toda la gente que entra a Chile son criminales, la mayor parte no lo son, pero se aprovecha el crimen organizado de la inmigración ilegal por la frontera del norte de meter a gente que viene con otros propósitos a Chile. Entonces, yo creo que es muy importante. Y lo mismo también te pasa en la zona sur. Muchas veces en la zona sur nosotros tenemos estacionados en las provincias de Biobío, de Arauco y otras por la zona, fuerzas del ejército y de la infantería marina, pero no las utilizamos proactivamente, ya sea porque el estado de excepción no te lo permite, porque no son policías, y por otro lado porque no tienes la información necesaria para poder saber dónde las tienes que ubicar y dónde te van a tratar de hacer los próximos atentados incendiarios o de robo de madera o de quema de campos o lo que sea. Entonces, inteligencia. Se clama por inteligencia para poder empezar a ponerle el cascabel al gato. Y respecto a las definiciones sobre coordinación entre policía y Fuerzas Armadas, tú estabas mencionando justamente ese punto. ¿Cómo se trabaja eso? Cuando tú tienes un estado de excepción constitucional, el que está a cargo es el jefe de la defensa designado por el presidente de la República, normalmente va a ser la autoridad militar de la zona. ¿Ya? En ese caso, él es quien coordina los esfuerzos policiales y militares porque es el que tiene la autoridad para hacerlo. ¿Ya? Eso es lo que sucede en la macrozona sur y las limitaciones que puedan haber ahí son la ausencia o no de inteligencia y dos, cuál es el mandato o el decreto supremo que establece ese estado de excepción y con qué atribuciones, porque recuerda que los primeros estados de excepción que se establecieron en la macrozona sur eran bastante limitados, vaya a proteger vías principales, hoy en día es más amplio, tiene más facultades el jefe de la defensa. Pero tiene que actuar necesariamente militares y policías juntos, porque los militares en los estados de excepción, a no ser que te pillen un delito fragante o algún hecho ocurrido que era evidente que estaba ocurriendo, no pueden detener a la gente. Entonces, para cuando quieren ir a investigar o determinar dónde puede haber cierto, no sé, ponle armamento insurgente o organización insurgente, necesariamente lo tienen que hacer con la concurrencia de las policías y del Ministerio Público. Un estado de excepción no anula, ¿no es cierto?, el sistema jurídico chileno. Crea excepciones en ciertas materias, pero los sistemas judiciales siguen funcionando y el Ministerio Público también. El problema de combatir a la insurgencia, sí, el problema de combatir a la insurgencia con herramientas que no son necesariamente anti-insurgencia es bastante complejo, y eso es lo que nos pasa en la macrozona sur. En el norte, tú tienes, bajo la declaración de infraestructura crítica, se declaró las fronteras como infraestructura crítica, y ahí la coordinación es efectivamente entre militares y policía, pero no está a cargo de un militar o de un marino o de un aviador. La frontera son específicamente, se designan fuerzas militares que van en apoyo de las policías para hacer el trabajo. ¿Ya? Lo que hacemos en la frontera norte es una ampliación, o más bien, llevar a rango constitucional lo que estaba en el decreto 265 que en su minuto firmó el presidente Piñera junto con Alberto Espina. ¿Ya? Y ahí, pero es mucho más de apoyo
a las policías, los que detienen son normalmente los policías a los que inmigrantes ilegales en distintos lugares que se detectan, y es principalmente un esfuerzo de policías militares, porque el resto de las instituciones del Estado no han estado muy, yo diría, a la altura de lo que hacen los militares y los policías. Lo que ahí quiero recapacitar, digamos, o traer la atención es, muchas veces no basta solo con la coordinación entre policías y militares. Tienes, cuando por ejemplo en la macrozona, es decir, en la frontera norte, tienes otras organizaciones del Estado, ¿sí? Tienes aduana, servicio de impuesto interno, no sé, las mismas autoridades regionales, comunales, tienes que coordinar muchas autoridades, porque tú no sacas nada en ninguna de estas situaciones si no son esfuerzos del Estado como un todo, con todas sus agencias participando en el esfuerzo. En la infraestructura crítica es bastante limitada la coordinación que se puede hacer, porque la infraestructura crítica son misiones específicas de proteger cierta infraestructura. Lo que funciona, lamentablemente, más bien, pero es una cosa que a mí no me gusta mucho, son los estados de excepción, porque ahí ya estoy transformando algo que es una excepción en una normalidad, el esfuerzo militar o la coordinación militar policial con el resto de las agencias del Estado en los esfuerzos que hay que hacer. Legalmente, la única instancia donde tú puedes coordinar, dejar a una autoridad que coordina y manda, es en los estados de excepción. Es lo que pasa también, Federico, en los incendios en la quinta región. En los incendios en la quinta región hay un jefe de la defensa. El único problema es que se interactúa este jefe de la defensa con el SENAPRED y todo el sistema de prevención de incendios, de desastre y de emergencia que existe en Chile. Y como habremos visto en la televisión, aparecieron ministros designados que después le cambiaban la designación. O sea, hoy en día Camila, creo que la ministra Vallejo es la que está como delegada del gobierno, pero no es una delegada con la autoridad que tiene el jefe de la defensa. Entonces se comienzan a superponer autoridades, lo cual no es bueno. Creo que en una columna ustedes lo dejaron bastante claro, una editorial del Mostrador. Tenemos que dejar que los sistemas funcionen. Como digo, cuando uno está en emergencia, hay un jefe que manda y determina cómo actúan el resto de las agencias del Estado en concurrir en la ayuda de las personas que resultaron afectadas o en la prevención de los incendios. Pero no podemos pedir que participe. Si tenemos muchos caciques y pocos indios en esta historia, no funciona nada bien. Entonces, coordinación es clave, pero las coordinaciones son coordinaciones, pero cuando uno está en emergencia, uno entra en emergencia y hay un jefe que manda y dispone. ¿Por qué? Porque ya existen planes previos que se ejecutan. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene que hacer su rol y hay uno que coordina los esfuerzos, pone los acentos. ¿Qué falta? ¿Qué falta ahí si uno pudiera a nivel normativo para que eso funcione tan bien como se puede decir que en la práctica ocurra? Yo creo que voy a ir por partes. Un estado de excepción tipo macrozona sur, hay que dejar que las cosas funcionen y que el jefe de la defensa pueda hacer la pega. Que el resto de las agencias del Estado todas cooperen al mismo nivel que cooperan normalmente los militares y los carabineros. En lo que son infraestructura crítica, el ejemplo que tenemos en el norte, la cosa ha funcionado hasta ahora porque hay buena coordinación entre la policía y los carabineros, es decir, policías y militares, y ahí probablemente falta más apoyo de las otras agencias del Estado. Para infraestructura crítica, y esto fue levantado por observaciones que hicieron tanto las Fuerzas Armadas como algunas personas especialistas en la materia, infraestructura crítica no viene con facultades de coordinación y de mando y control por parte de quien está a cargo de ese tema. ¿Ya? Es uno de los puntos grises que la legislación requiere. Y definitivamente ese es el problema del norte. Y si tú después fueras a llevar a estos a un nivel de crimen organizado, el crimen organizado, infraestructura crítica no resuelve el problema del crimen organizado. El crimen organizado no quiere atacar o destruir la infraestructura crítica. El crimen organizado quiere desarrollar su negocio y probablemente elimina a todos aquellos que se interponen en su camino, sean rivales o autoridades de gobierno o policías. Entonces, para mí, la única situación que me preocupa, digamos, no, varias me preocupan, pero en el caso de infraestructura crítica es que tú y yo entendemos infraestructura crítica, lo que es infraestructura crítica, como dice la palabra, bastante descriptivo, pero he visto ciertas definiciones de parte de autoridades de gobierno que comienzan a correr la valla o ¿no es cierto?, correr la frontera de lo que es infraestructura crítica y comienzan a decir, bueno, infraestructura crítica podría ser también ciertas instalaciones donde están ubicadas, no sé, que las personas van a un centro comercial. Y escuchaba una entrevista del subsecretario Montero, subsecretario de Defensa, que hablaba de hay que proteger a las personas que están en la infraestructura, que utilizan la infraestructura. Eso ya comienza a correrse la valla a algo que es mucho más que infraestructura. Yo creo que el punto, el abordaje, a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, es decir, si nosotros tenemos un problema de seguridad pública, tenemos de seguridad pública y los problemas de seguridad pública, pero si tratamos de vestirlos como infraestructura crítica, ahí tenemos problemas. Y además que los ejemplos que ellos dieron de, digamos, legislación comparada,
de utilizar los casos de Francia, España, Inglaterra, Italia y otros países, son dos tipos que han llamado a las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica en caso, por ejemplo, Gran Bretaña de las Olimpiadas, Francia respecto de ciertas instalaciones críticas que estaban siendo atacadas o eran blanco de lo que son terroristas islámicos. Y lo mismo pasa en Italia y lo mismo pasa en España. Entonces, las Fuerzas Armadas protegen la instalación de lo que podrían ser atentados terroristas, que no es el caso acá en Chile. Entonces, lo que ellos sacaron como ejemplo, dijeron, oiga, las Fuerzas Armadas iban a cumplir ese propósito. Y entonces, y alguien bien dijo, oiga, pero todas estas instalaciones hoy en día ya tienen guardias y gente que está asignada a esa. Entonces, ¿cómo interactúa, no sé, la fuerza militar, la policial y la seguridad privada, que el mismo dueño o operador de la infraestructura crítica contrata? Es complejo. Para mí, es decir, y yo entiendo a veces la posición del Estado. El Estado dice, oiga, ¿sabe qué? Yo en algunos casos tengo que utilizar todos mis recursos para poder ir a resolver un problema. Ok, yo lo entiendo. Pero ojo, resulta que la única cosa en común que tiene la policía con los militares, que los dos operan, digamos, son parte de las autoridades, es decir, son los que el Estado delega el monopolio del uso de la fuerza. Pero uno está dirigido a fuerza a batirse con enemigos extranjeros o fuerzas enemigas, para ya sea eliminar o neutralizar, y a lo más, normalmente por diseño, para eliminar fuerzas insurgentes que puedan estar tratando de sacar o eliminar el Estado de Chile en ciertos territorios. Entonces, el punto, uno tiene que tener mucho cuidado en cómo hacer. Y lo que han hecho las Fuerzas Armadas es decir, oiga, ¿sabe, señores? Mire, nosotros sabemos que eventualmente tenemos que ir a ayudar al Estado y ayudar a los chilenos a resolver ciertos temas, pero cuidado, porque nosotros nos entrenan para hacer una cosa y no para hacer la otra. Y dos, necesitamos claridad, como tú dijiste, de mando y control legislativa de cuáles son nuestras atribuciones o no, porque uno cuando sale a la calle con un fusil quiere tener más o menos claras las órdenes que tiene que cumplir y cómo las cumple. Y lo tercero es que las Fuerzas Armadas están hechas para, como te dije, eliminar o neutralizar, no para hacer un uso gradual de la fuerza, como se le entrena a las policías. Las policías van haciendo un uso gradual de la fuerza cuando están enfrentando ciertas situaciones. Dos temas. Ya que has mencionado las reglas del uso de la fuerza y la necesidad de tener unas mejores reglas de uso de la fuerza, me gustaría profundizar sobre eso y después terminar con, a propósito de las Fuerzas Armadas, con el tema financiamiento de las Fuerzas Armadas para garantizar su buen funcionamiento y que cumplan su rol en adelante, para que la República de Chile pueda contar con Fuerzas Armadas bien preparadas y capacitadas. Vámonos a arreglar el uso de la fuerza. El arreglo de uso de la fuerza requieren efectivamente, dado que lo vas a sacar del ámbito 100% militar y lo vas a llevar al concepto que yo llamo de la fuerza pública, claridad de cómo operar ante una cierta situación. Efectivamente, si me atacan, yo puedo reaccionar. Pero otra cosa, y ¿dónde está la complejidad, Federico, de esto? Es que tú estás hablando de crimen organizado o insurgencia o de inmigración ilegal que no necesariamente operan con la lógica de fuerzas militares. Entonces, tengo que darle al soldado, al conscripto, al teniente, al que está en la calle, diciéndole, bueno, esta es la forma en que usted tiene, la regla con la cual usted tiene que operar. El tema es que muchos de la legislación, Naim Retamal, etcétera, es qué pasa si me atacan a mí. Ahora, si tú eres un criminal inteligente, no vas a atacar a los militares. Vas a evitar atacar a los militares porque si el militar tú lo atacas, te va a reaccionar. Entonces, el punto, vas a robar, vas a realizar actividades criminales, eventualmente si eres medio terrorista, vas a querer atentar contra una infraestructura. Acuérdate que el proyecto original de infraestructura crítica nace en su minuto cuando el producto del estallido social había que ver cómo se protegía cierta infraestructura que sí fue atacada, como metros, supermercados, eventualmente instalaciones eléctricas. Y ahí siempre surgía la cosa, ¿qué pasa si la persona ataca no la infraestructura? No, por eso. Pero eso tú lo dejaste claro, no es el caso del crimen organizado, no tiene por qué estar interesado en atentar contra la infraestructura crítica, los inmigrantes tampoco. Por eso, el regla de uso de la fuerza para mí es mucho más importante si es que tengo que meter a fuerzas militares en espacios urbanos y cómo reaccionan ellos ante... Si me atacan es fácil, pero ¿qué pasa si yo tengo que salir a buscar a criminales? ¿Qué pasa si tengo que darle cierta protección a carabineros cuando se hace esa función? Entonces, cuando yo opero con un mandato legal de tener que ir a buscar el crimen organizado, ¿qué pasa cuando tengo que ir a buscar al insurgente? O tengo que detener a las bandas que realizan tráfico ilegal, digamos, traen gente ilegalmente a Chile. Entonces, porque lo actual, efectivamente, como tú dijiste,
rango, es decir, regla de uso de la fuerza, no tienen rango de ley, tienen solamente rango de decreto supremo, lo firmó Piñera efectivamente después del estallido social. Las fuerzas policiales, cuando salen a buscar criminales, ya sea es porque están realizando patrullajes en las calles y se cruzan con criminales o estaban operando con un mandato del Ministerio Público de investigar y buscar, la PDI y las fuerzas policiales. Aquí el tema es muy simple. Si me atacan, yo tengo capacidad de defenderme. Esa es la más fácil. ¿Qué pasa si atacan una infraestructura crítica? Como dijimos, lo más probable es que no ocurra, pero ¿qué hago y cómo reacciono en esas circunstancias? Porque el armamento que usa las Fuerzas Armadas es letal, es altamente letal, a la primera. Entonces, pero para mí la discusión, Federico, parte de la base que las Fuerzas Armadas no son necesarias para esta materia. Por tanto, a veces estamos discutiendo reglas de uso de la fuerza para algo que no debían ser utilizadas. Por lo tanto, probablemente lo que pasa en el reglamento de uso de la fuerza también es un engendro, algo raro, y que no sé si va a ser 100% aplicable. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es decir, es como tratar de, y como alguien me dice, bueno, es que el reglamento de uso de la fuerza va a resolver el problema. No, si el problema parte de algo en origen, es utilizar a Fuerzas Armadas en forma permanente para labores que son excepcionales y para lo cuales no están diseñadas. ¿Por qué? Porque son altamente letales de un comienzo. Tengo que identificar claramente el problema, tengo que determinar una estrategia basada en eso, de ahí diseño un sistema, lo implemento y lo hago operar. Y ese sistema tiene que ir mejorando, porque hoy en día puede ser este el problema. Hace 2 años atrás este no era tanto el problema. El problema era, no sé, más macrozona sur. Tenemos el problema de los incendios que comentamos antes. Podemos tener de repente otros problemas relacionados con cambio climático. Hay un concepto que ustedes muy bien dijeron. ¿Cuál es uno de los bienes que queremos entregar? Seguridad humana. ¿Estamos entregando seguridad humana o no estamos entregando seguridad humana? ¿A quiénes le entregamos el peor grado de seguridad humana? Justo a las personas que viven en las poblaciones, que viven en condiciones más precarias. No lo estamos haciendo. Entonces, ese es el punto. Hay un punto que es muy importante. No podemos perder cuál es el objetivo de esto. El objetivo es darle, que es uno de los roles principales para los cuales existe el Estado. Tú y yo delegamos en el Estado nuestras facultades personales de autodefensa en la autoridad, ¿no es cierto?, particularmente en el Ejecutivo, para que nos dé seguridad y bienestar en esas materias. Richard, para que terminemos lo que ya te denuncié, financiamiento de las Fuerzas Armadas, tú como especialista en temas de defensa, desde que se reemplazó la ley reservada al cobre en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, ¿cómo estamos? ¿Quedó bien la ley que reemplaza y que complejiza el financiamiento, pero con un proyecto de largo plazo, o que aspira a eso? A ver, yo creo que todos sabíamos que cuando se reemplazó la ley reservada al cobre por la ley de financiamiento de capacidad estratégica había un riesgo de que efectivamente el Ministerio de Hacienda o el Parlamento en particular no autorizara los fondos necesarios para desarrollo de capacidad estratégica. Eso era un riesgo. Y todos quedamos un poco asustados en el ejercicio presupuestario de este año, porque quedó como un compromiso de Hacienda de rellenar la alcancía durante el 2024 y no dejar el 2024 financiado desde un comienzo. Ahora, también en este mismo medio, el general Martínez dio una entrevista, general Retiro Martínez dio una entrevista relacionada con la materia. Yo tengo ciertas diferencias, probablemente en algunas cosas estoy de acuerdo con él, en algunas son las diferencias. También bajo el gobierno de Sebastián Piñera salió la primera política nacional de defensa, con su respectiva política militar, dejando bastante claro, autorizado, fue algo en lo cual concurrieron 3 instituciones, el Ministerio de Defensa y la Cancillería, y determinaron, esta es la política de defensa que necesita Chile, y es la base y la directriz para el gasto de defensa que viene hacia adelante. Ahora, corresponde a cada gobierno ir actualizando la política de defensa porque las cosas van cambiando. Me preocupa que estemos ya casi a punto de finalizar el segundo año del gobierno del presidente Boric y todavía no existe una nueva versión de la política de defensa con la cual uno podría ir dándole luz y guiando este gasto de defensa que se menciona hacia adelante. Los gastos de defensa son largos, es decir, construcciones de buques toman años, desarrollo de comprar y desarrollar aeronaves de combate también demora, son proyectos de 5 o 10 años muchas veces. Lo mismo pasa con el desarrollo de fuerzas militares. Ahora, me preocupa sí, en particular, quiero poner el acento de las capacidades del gasto de defensa, en que las instituciones hoy en día están dedicando la mayor parte de su presupuesto a todos estos ítems extraordinarios, porque no necesariamente el Ministerio de Defensa se los financia. El tener gente desplegada permanentemente en la macrozona sur o en la frontera norte, o eventualmente dedicado a labores de seguridad dentro de los cascos urbanos de las ciudades, porque lo están utilizando los mismos presupuestos que además no han crecido, que la inflación se los come,
y hoy en día tienes a las fuerzas bastante cansadas y agotadas, porque han estado permanentemente en estados de excepción desde el estallido social. Después vino el estado de catástrofe de la pandemia, y después nos fuimos de nuevo a la macrozona sur, y después nos fuimos, ¿no es cierto?, macrozona sur más el norte, y así no hemos parado. Entonces, yo creo que sí hay un tema de financiamiento de las Fuerzas Armadas que hay que analizar, es su participación en todas estas labores de seguridad pública, qué presupuestos requieren, y dos, cómo nos aseguramos que la gente quiera ingresar a las Fuerzas Armadas, que no se vea desmotivada por tener que decir, oye, yo tenía una vocación militar, pero terminé siendo una vocación policial, no tengo idea cómo uno podría llamarlo. Pero el punto sí, el tema de lo que tú planteas en origen es crítico, es vamos a probar durante el 2024 si efectivamente las cosas se dan como está planificado. Y lo otro, Federico, que uno tiene que preguntar a veces es, ¿efectivamente los fondos que hemos destinado se han ido gastando en los temas que dijimos que se iban a gastar? ¿O el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda han evitado el gasto? Ya, porque una cosa es decir que tengo el financiamiento y la otra es que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa hayan ido autorizando los proyectos que había que financiar. Ya, porque acá hay necesidad de tener que modernizar la flota completa, los F-16, el Ejército también tiene proyectos interesantes por desarrollar y la Marina tiene un gran tema por delante, que es la renovación de la flota que cae con los años, llegamos a un tamaño, la base de la escuadra y de las fuerzas submarinas son 4 submarinos y 8 fragatas, y eso es más o menos lo que se determina como el mínimo que necesitamos, pero estos son temas que no se han abordado desde la perspectiva política. Yo sé que las autoridades militares respectivas sí han empujado los temas, pero hoy en día a la autoridad política, cuando se habla de defensa, le preocupa más su participación en la fuerza pública que necesariamente en el desarrollo de las capacidades estratégicas de a 10 o 20 años plazo. ¿Pero eso es un problema de la legislación como quedó después de la derogación de la Ley Reservada del Cobre o es un tema de implementación? Yo creo que hay un tema de implementación. Es decir, digamos, el reemplazo de la ley del cobre tiene un riesgo, ya lo mencionamos, pero yo veo mucho más complejo el que la autoridad política asuma las obligaciones que tiene respecto a mantener actualizada la política de defensa, la política militar, y que permita que efectivamente se vaya realizando el gasto necesario para mantener las capacidades estratégicas. Porque si no, nos vamos a encontrar como eran las cosas en Chile en la antigua. De repente que no teníamos buque para navegar y uno salía desesperadamente a buscar algo cuando las cosas se ponían un poco coloradas. Esto requiere, el desarrollo de capacidades estratégicas requiere algo que a los políticos no les gusta mucho, que es planificación y dejar que las cosas funcionen. Los políticos son muy de la urgencia del minuto. Y no tenemos hoy en día un Ministerio de Defensa que sea muy planificado en esas materias.